Muy buenas noches. Hoy me acompañan Denise Merker. Buenas noches. Sergio Sarmiento. Un verdadero gusto. Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo están todos ustedes? René Delgado. Buenas noches. Gabriela Barqueti. Buenas noches. Y Leo Zúcar. Muy buenas noches. Bueno, esta semana fuimos de dos eventos excepcionales de violencia que curiosamente coinciden con el primer corte de caja sobre inseguridad que hace el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Uno en Michoacán, en donde 13 policías fueron emboscados y asesinados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo indica que así fue. Y otro en el municipio de Iguala, en Guerrero, 14 civiles muertos y un militar, un enfrentamiento con Guerreros Unidos. Danos los datos centrales para ti, Denise, y qué decir al respecto. Creo que hay una relación que se puede relacionar, o empieza la semana con este corte de caja del gobierno que podríamos resumir en la frase que dijo Alfonso Durazo: nada que presumir. Creo que fue... Aunque también dijo que había puntos de inflexión. Pero nada que presumir. Él mismo lo calificó así y yo creo que hay que tomarle la palabra, porque cuando acabas de leerlo, pues efectivamente no hay nada que presumir. Efectivamente, no es una inflexión de que está subiendo y pasó a bajar. El crecimiento está bajando, la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento sigue creciendo, nada más es un poquito menos acelerado, nada que presumir. A partir de ahí, lo que el presidente pone como uno de los elementos centrales es que lo que ha cambiado es la actitud del gobierno respecto a lo que era la guerra contra el crimen organizado, y destaca, por ejemplo, el tema de la tasa de letalidad. Dice que después de un largo periodo en donde las fuerzas de seguridad del Estado mataban, a veces mucho más que detenían, pues que se llegó a otra... Ya habló de que no había masacres. Que no había masacres. Bueno, esto es el lunes. El martes en la mañana hay una emboscada justamente en la carretera que va de Apatzingán a Aguililla, y una serie de policías se ven pues rodeados por un grupo criminal. Todo hace pensar que es el grupo Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue el mismo lunes. Sí, fue el mismo lunes, tienes razón. Y entonces creo que hay dos cosas que valdría la pena. Es un desafío frontal del crimen organizado, no solamente por cómo ocurrió, sino por lo que dijeron. El mensaje que el crimen organizado quería mandar es: aquí mandamos nosotros, si los policías se quieren venir a meter, ya saben qué les va a pasar. Pero no es una consecuencia de lo que estaba pasando en la mañanera y ese corte de caja, porque casi coincide en el tiempo. Simplemente estoy diciendo, eso hubo, y después en Michoacán hay un desafío del crimen organizado al Estado mexicano, claramente. Y lo que tenemos es una tibia respuesta del Estado mexicano en voz del gobernador de Michoacán, que básicamente empieza a echarle la culpa ahí a quien puede, se la avienta al presidente municipal, en voz de la secretaria de Gobernación, que básicamente dice pues es cosas que están pasando en el país, y también en voz del presidente de la República, que lo lamenta, y solamente lo lamenta, pero ninguno de ellos responde al reto, ni siquiera de forma discursiva. No estoy diciendo que manden al ejército, simplemente de forma discursiva. Ninguno le envía un respaldo a esos policías, les asegura que no va a volver a pasar, ninguno se hace cargo. Bueno, esa seguridad no se les puede dar. Perdón, en cualquier estado en el mundo, lo que hace una policía cuando le matan a 15 elementos es decir: esto no va a quedar impune. Lo primero. Y segundo, pone a todas las fuerzas a tratar de que no quede impune, porque tiene que mandar no puede ser que se queden así de vulnerables quienes están luchando esta guerra por nosotros. Me parece que del caso Michoacán, lo que queda es el mensaje del crimen organizado. Desafortunadamente no queda como el mensaje dominante la respuesta del gobierno federal. Y en el caso de Guerrero, no sé si quieres que una vez lo diga, me llama la atención que apenas a unos días de que el presidente efectivamente haya dicho eso, y no porque esté relacionado, por primera vez vemos a 14 civiles armados muertos en un enfrentamiento con el ejército mexicano, y simplemente pues llama la atención esto de la tasa de letalidad. Es un soldado muerto, 14 civiles muertos, en una escena realmente espantosa que ocurrió, y en un contexto en el cual habíamos estado viendo a los militares siendo abusados continuamente por los civiles armados o no armados. Leo. Bueno, pues yo coincido con Denise, el tema de los policías es importantísimo en el tema de Aguililla, porque ¿cómo nos van a proteger los policías si ellos no se pueden proteger a ellos mismos? O sea, si hay algo profundamente frustrante para los ciudadanos ver que los que supuestamente nos van a proteger, pues los agarran, en una emboscada, los matan de esa manera. Yo sí coincido de que en
en otros países cuando mueren 13 o 14. Cuando uno, ¿no? Se pone toda la policía a investigar y a tratar de que se castiguen a los responsables. Aquí no hay eso. Bueno, entonces, no sabemos si no están... Discursivamente. Bueno, ni discursivamente. Sí. Vamos a ver, ojalá no queden impunes. Yo asumo que sí están investigando y que sí. Yo también quisiera asumir eso, pero cuando veo la reacción de los políticos empiezo a tener mis dudas, ¿no? Ahora, sí quisiera agregar en el caso de Aguililla, y a lo mejor aquí Raimundo nos puede ilustrar más, este tema del cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que pues, de repente empezó a crecer como la espuma, sobre todo el sexenio pasado, y que hoy en día creo, me atrevería a decir, es el más violento. Y algo se tiene que hacer con ese cártel Jalisco Nueva Generación, porque con toda impunidad mata policías, deja mensajes y entiendo, según me dicen los expertos, que controlan territorios completos en varios estados de la República. Entonces yo creo que ya llegó el momento en que el Estado, y aquí sí hablo del presidente López Obrador, utilice a la Guardia Nacional para recuperar esos territorios que los tiene hoy tomados el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí fueron un grupo de policías estatales mal armados, mal entrenados, que entraron ahí y que los mataron. Esto creo que sí merece una respuesta importante por parte del Estado. Pero ¿no es un poco regresar en los hechos a la guerra de Calderón? Pues... Ya cuando estás en eso, ya estás en esa guerra. Pues y el presidente no quiere eso. Y si no, puede ser que sea o no la decisión correcta, pero no quiere eso. Bueno, yo lo que te quiero decir... Si me matan y mando a todo el ejército y agarro a quien sea... Bueno, entonces vámonos al otro caso, al caso de Guerrero. ¿Qué pasó en Guerrero? Pues que entran una patrulla del ejército, se enfrenta a civiles armados. Hay 14 civiles muertos y un militar muerto. Ahí sí son militares, no policías. Entonces, haces una buena pregunta y yo te respondería con otra pregunta. ¿Y no está haciendo lo mismo este gobierno frente No, me parece que no. A ver, Gabriela. A ver, yo... Primero, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, yo no creo que sea lo mismo, ¿eh? Yo no creo que sea lo mismo por muchos motivos. Pero nada más, espérame, déjame nada más agarrar tantito de las cosas que está diciendo ahorita Denise y sobre todo lo que se han referido al gobierno federal. Yo también quiero insistir un poco en lo que pasó con el gobierno del Estado. Me parece que la respuesta del gobierno del Estado fue lamentabilísima, ¿no? No solamente el gobernador del Estado de Michoacán, pues un poco como aventando la pelota y como insinuando que tal vez el alcalde, pero tal vez el otro alcalde, los que no quieren participar y no le quieren entrar a la policía. Y que no había firmado el convenio cuando sí lo había firmado. El convenio sí lo había firmado, pero además siempre como metiendo esta suspicacia, ¿no? Sin decirlo, pero diciéndolo, de que quién sabe quiénes son y por qué no lo quieren firmar. Y luego el secretario de Seguridad del Estado, el secretario de Seguridad del Estado de Michoacán, digo, ahorita lo que decían es, ¿qué seguridad transmite cuando, por ejemplo, le preguntábamos el otro día en la radio en la mañana y le decíamos, bueno, ¿cómo amanece el día después? ¿Qué le dicen a los policías el día después? Y se queda y dice, no, bueno, pues que los acompañamos en su dolor. No, es que el secretario de Seguridad no, o sea, qué bueno que los acompañe en su dolor. ¿El estatal es esto? El estatal, sí. Qué bueno que los acompañe en su dolor, digo, me parece el mínimo, ¿no? Pero creo que el mensaje que se tiene que enviar es un mensaje mucho más contundente y por eso vimos el reclamo de los familiares de los policías asesinados diciendo, oigan, los mandaron literal a la emboscada sin tener absolutamente nada. Y eso, digamos, nada más para agregar a la parte que creo que también hay que tenerla en cuenta de cómo se van, ahora sí que echando la pelotita entre todos los niveles. Y en estos días estuvo por acá una comisión de periodistas de Estados Unidos, periodistas mexicanos o mexicoamericanos, porque hubo una reunión binacional de periodistas, y algunos de ellos fueron a la mañanera del presidente López Obrador. Ayer creo que fueron a la mañanera del presidente. Y estaban muy sorprendidos de que cuando se le preguntó directamente al presidente sobre ese tema, contestara con tantas evasivas. Decían, no podemos creer que haya contestado con tantas evasivas un tema tan importante como lo sucedido específicamente en el caso de Michoacán. ¿No? Entonces creo que también vale la pena ponerlo sobre la mesa porque decían ahorita ustedes algo que es fundamental, es que al final ni bien en Michoacán ni bien en Guerrero sabemos qué pasó. Sabemos de dónde y cómo pasó. Sergio. A mí me inquieta la respuesta del presidente en la mañanera, es que vamos a mantener la estrategia. ¿Por qué me preocupa? Porque no veo con claridad la estrategia. Yo sí no veo un cambio, veo que el ejército sigue haciendo labores de policía, sigue enfrentando a las bandas del crimen organizado. En el caso de Aguililla,
Eran policías estatales, pero a ver, nos dijeron que iban a hacer una diligencia con una mamá y su niña. En un principio dijeron que era una cosa de un juzgado de lo familiar, después resultó que era un juzgado penal, pero las propias autoridades dijeron que mandaron 42 policías para una diligencia en la que iban a recoger a la mamá y a la niña. Y cuando les preguntas a las autoridades por qué 42 policías, dice, porque hay zonas en que pues hay que mandar a muchos. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas, evidentemente. No sirvió de nada. Lo que nos dicen todos es que no tenían el armamento. Los soldados en Tepochica, allá en Iguala, sí tenían el armamento y claramente se enfrentaron. Ahora, en un lado hubo una emboscada, del otro lado no hubo una emboscada, pero claramente la Policía Estatal no puede hacer nada. El Ejército sí tiene capacidad, seguramente, presumiblemente la Guardia Nacional también. Esto nos lleva otra vez a por qué sí es importante tener una fuerza militar militarizada, una fuerza policial militarizada o paramilitarizada. Y el punto aquí es que lo que no está funcionando es la estrategia, pero tenemos que reconocer que no funcionó la estrategia de Calderón, no funcionó la estrategia de Peña Nieto y no está funcionando la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál estrategia? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿El mandar al ejército o qué? Es que no ha habido una estrategia clara más que mandar al ejército a hacer patrullajes. Pero en eso lo que entiendo es que tú estás de acuerdo, pero se te hace que es solo parte de... Yo creo que no es suficiente, yo creo que tenemos... todos estos casos, el 50% de la violencia tiene que ver con las drogas. No podemos cerrar los ojos al hecho que tiene que ver con las drogas. En el caso de Aguililla, es una emboscada y presumiblemente el cártel Jalisco Nueva Generación manda el mensaje que lo que quiere es mandarle un mensaje a los templarios y a otros grupos que no se metan en su territorio. Algo muy similar a propósito de lo que ocurrió en Iguala cuando los 43 de Ayotzinapa fueron secuestrados, que nos decían, de hecho, los dirigentes del movimiento que eso no podía haber ocurrido. Hoy sabemos que sí ocurrió. Lo que estamos viendo son guerras. ¿Qué pasó cuál fue el mayor éxito de Felipe Calderón contra el narcotráfico? Los Beltrán Leiva. Acabó con toda la organización de los Beltrán Leiva. ¿Y qué sucedió después de que acabó con la organización de los Beltrán Leiva? Surgieron Guerreros Unidos, Los Rojos y todos los demás grupos que estamos viendo en la zona de Morelos, de Guerrero y de Michoacán. El triunfo contra el crimen organizado tiene costos muy elevados y todavía no lo hemos entendido. Raimundo. Lo que describía Leo es muy preciso. Hay zonas de este país en donde el control lo tienen las grandes organizaciones criminales y algunas pandillas derivadas que tienen control de colonias en algunas ciudades. Pues son los grandes cárteles de la droga. ¿Qué es lo que sucedió con Fox? Que efectivamente no había violencia. ¿Por qué no hay violencia en un país donde hay cárteles de la droga y se están disputando? Porque no hay combate. Fox no los combatía, por eso se dio este problema en Michoacán. Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador, fue el que le pide a Vicente Fox, y no le hace caso, y luego le pide a Felipe Calderón. Y lo que hace Felipe Calderón es utilizar una estrategia que iba a ser integral, que no funcionó de manera integral, en donde, que por cierto, la estrategia que siguió de fuerza la han aplicado en otras partes del mundo, en donde es muy fuerte, entran al combate directo y se eleva de una manera brutal la violencia y llega al punto máximo en mayo del 2011. No voy a meter aquí el detalle de cuál era la estrategia y empieza a caer. Ahí sí hubo un punto de inflexión. Ahí clarísimo el punto de inflexión, porque se lo dejan y toma esa inercia el gobierno de Felipe Calderón, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hace lo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador, no confrontarlos. Bajo la lógica, que era la lógica en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de que la violencia era porque los confrontaban, sin entender lo que es la esencia criminal y cómo se había transformado los campos de batalla o el negocio de las drogas desde 1996 por otras razones que tienen que ver con la economía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? En 2014 hay otro punto de inflexión. Pero por otras razones que tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, la famosísima puerta revolvente. Y lo sintetizo, ¿en qué sí se parece al gobierno de Enrique Peña Nieto? En que el combate al cártel Jalisco Nueva Generación es el más laxo que hay. No sé si por casualidad, si por coincidencia, pero resulta que el cártel menos perjudicado en los últimos 7 años
es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y finalizo. Tú decías el desafío al Estado en Aguililla y lo que sucedió en Iguala. Yo creo que lo que estamos viendo son dos síntomas distintos. Una es, ante los mensajes de que la manera como los van a combatir es diciéndole a sus mamás y a sus abuelitos que no lo hagan, pues lo que está haciendo es, tienen una carta de impunidad y un salvoconducto por parte de la fuerza del gobierno federal para poder hacer lo que quieran y seguir en sus conquistas de plazas y de mercados, que ese es el desafío del Estado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y aquí lo hablo como una hipótesis de trabajo, lo que pasó en Iguala. Si el estándar internacional y los protocolos que había aquí era de un civil abatido en un enfrentamiento por 1.5 fuerzas de seguridad, aquí lo que tuvimos es 13 o 14 por 1. Es decir, aquí el índice de letalidad es una broma. Aquí no se dio un enfrentamiento, aquí se dio algo de lo cual no tenemos la información, no la vamos a tener. Habrá que analizar muy bien las imágenes de cómo quedaron los cuerpos para saber si efectivamente el ejército, que ha sido humillado por decisión del gobierno, está empezando a tomar acciones de otra naturaleza para cuidar la moral interna y para que esto no se convierta en un problema dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay dos planos. El federal le pega en la línea de flotación de uno de los 3 ejes del mandato que recibió. Si el mandato social era desigualdad, impunidad, inseguridad, le pega por completo en un pésimo día al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que están urgidos, cuando menos no por corregir la situación, pero sí por cambiar la percepción. Y el punto de inflexión duró tanto como la conferencia, ¿eh? Sí. Nada más. Yo lamento que se banalice, que el presidente banalice la propia postura frente al crimen sobre la base de frases hechas, abrazos, no balazos, porque al final pareciera una irresponsabilidad. Pero sí creo que hay una estrategia. El sentido de las 266 regiones de la Guardia Nacional era salir del esquema reactivo que traía a la Policía Federal volando a donde se presentaba la crisis y tratar de disuadir sobre la base de la presencia. Es obvio que todavía no hay la presencia de la Guardia, el despliegue de la Guardia Nacional para, por la vía de la disuasión y la presencia, tratar de abatir al crimen. Ahí creo que le pega por completo al gobierno. Ese es un plano. Ese es un plano. En el plano estatal, perdón, pero es que no hay gobierno. Es decir, cuando apareció el asunto aquel del abuelo, le bastó con decir, no, ese no es guardia civil o de autodefensa, es un criminal, el asunto es federal, yo no tengo por qué estar ahí. Y la segunda parte, el capítulo más delicado en los estados, no se ve un esfuerzo serio por parte de los gobernadores de incorporar a la Guardia Nacional una policía estatal y municipal que verdaderamente coadyuven en el combate al crimen. Sobre la base de que son delitos federales, deslizan su propia responsabilidad. Y me parece que estamos en muy malos días. Se esperaba muchísimo el informe de Alfonso Durazo del 14 de octubre para ver si ya la estadística permitía comenzar a elaborar algunas hipótesis. Aunque el tiempo es muy corto todavía, o sea, para el tamaño de problema que es Así es. Pensar que en menos de un año se empieza a revertir esto. Es corto el tiempo, pero es enorme la expectativa. Después lo llevaron a 3 años, lo llevó a 3 años el secretario de Seguridad. La expectativa que generaron no era de largo plazo. ¿Puedo hacer un apunte? No, porque tengo que hacer un corte, perdón. pero hacemos un corte y regresamos.
Bueno, Gabriela, vamos al tema de la ley Bonilla, este intento por extender el mandato del gobernador electo en Baja California de 2 a 5 años, la no publicación de esa ley, la imposibilidad de impugnarla, por lo tanto, que parece que está cambiando ya en estos momentos a partir de lo que dijo el presidente en la mañana de ayer, en donde dijo que eran chicanadas, si bien recuerdo. Bueno, ya apareció la ley. Ya apareció. Estaba perdida, ya apareció. Sí. Ya que el presidente lo dijo, apareció. Sí, apareció la ley. A ver, yo creo que este ha sido uno de los episodios que más exhibe la fragilidad que puede ser un sistema democrático cuando en verdad no se le está protegiendo como se le debe proteger. Me parece, porque de repente en Baja California también te mandan por ahí el mensaje de ya ustedes déjenos en paz, esto es un asunto que resolvemos en Baja California, y no, yo creo que lo que pasa en Baja California tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con la salud de una democracia. Por eso todos los que estamos en este país tenemos que voltear a ver lo que pasa en Baja California. ¿En qué va el asunto? Bueno, posiblemente publiquen, decían que posiblemente este viernes se publique finalmente esta ley que apareció en un cajón una vez que salió lo de la chicanada, pues ahí se les ocurrió escombrar un poquito y salió la ley, ¿no? Pero esta semana, por ejemplo, hemos tenido pues episodios exabruptos del gobernador electo muy interesantes. El otro día, de plano, nos dijo, se puso verdaderamente furioso, pero nos dijo al aire que todos no entendíamos, que nadie habíamos hecho la tarea, ni los periodistas, ni las autoridades, que nadie entendíamos, que porque él cuando en realidad cuando se dieron las elecciones, se había votado por 5 años. Y cuando le dices, no, aquí está la convocatoria del Instituto Estatal de Baja California que dice 2 años, entonces enloquece aún más y empieza a decir, es que ustedes no entienden, ustedes son mentirosos, y entonces empiezas a ver el talante autoritario de un personaje que yo siento que en una parte se ve acorralado, digamos, por una opinión pública, pero que de todos nos van a hacer todo lo posible para que jure por 5 años, porque si a la mera hora la publican, como sea que la publican, y tiene el tiempo suficiente para poder jurar por 5 años, va a jurar por 5 años. Pero lo que es muy impresionante es identificar talante autoritario de alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay un video ahí de la campaña en donde se le pregunta, un video que creo que es de Telemundo, o sea, donde se le pregunta, oiga, pero usted ¿por qué entra a esto si va a ser por 2 años? Bueno, no importa, aunque sea por 2 años. Él impugna incluso, cuando ya está en campaña, vuelve a impugnar, él sabía que entraba por 2 años. Entonces me parece que tenemos que exhibir al Congreso local, exhibir muchas otras cosas, pero también un poco la tibieza de ciertas autoridades federales, el propio presidente que dice, pero no dice, se tardó en salir con lo de la chicanada. No, pero él sí ya había dicho, él siempre ha tomado distancia, siempre. Pero siempre dice sí, pero también dice, bueno, sí, pero vamos a ver, que lo resuelva la Corte. Que lo traiga la Corte. Pues, ¿quién lo va a resolver si no es la Corte? Solo la Corte. Pero también, pues ni modo que lo resuelva No. No le podría hablar a su amigo Jaime Bonilla y decirle... Exacto, no puede hablar él y decir resuélvanlo. Es decir, lo que está diciendo el presidente es una obviedad, en tal caso, una obviedad institucional. Si hablamos en términos institucionales. O sea, a mí me parece que esto exhibe, en verdad, lo más burdo de lo que se puede o se quiere hacer en el Estado de Derecho. Yo creo que el presidente sí tomó una posición. Cuando él habla de una controversia, pues no es una controversia, es una ilegalidad. Si él dice que hay una controversia, él está asumiendo que hay 2 lados. De que hay 2 lados y no es así. Entonces, a ver, ¿no hay ningún argumento a favor de la posición del gobernador? No. ¿Cuál argumento? Sí, pregunto. Lo dijo Gabriela. Nadie con un mínimo de inteligencia puede defender la convocatoria era por 2 años, no por 5 años. Punto. Pero bueno. El único argumento, yo estuve el fin de semana en Baja California, el único argumento, estuve sentado con 2 personas del equipo del gobernador electo. El argumento es que votamos con demasiada frecuencia, nos cuesta mucho. Ese es el argumento de Jacob Polensky, es que salen carísimas las elecciones. Eso no es un argumento democrático. Quitemos las elecciones. No olvidemos algo, por azares del destino, el presidente fue a San Quintín el sábado. Yo andaba por ahí también, yo andaba en el mismo municipio de Ensenada, no me tocó volar con él. Bueno, pues, nos hubiera tocado con Raúl Salinas a los 2, hubiera sido muy interesante porque volaron juntos en el vuelo de regreso. Yo me vine en un vuelo posterior. Pero a ver, lo interesante aquí es que yo no puedo creer, sabemos que fue a San Quintín en la mañana y después ya no sabemos qué hizo el presidente. Yo no puedo creer que no hubo algún contacto en un momento dado y que eso motivó a alguien a buscar en el cajón y quizás que encontraran la iniciativa. O sea, está una posición del presidente.
Si puede fue ser. así, si A fue ver, así. No tenemos idea porque no tenemos información, pero realmente podemos creer que estaba el presidente en Ensenada, en Baja California, que voló a Tijuana, que regresó a Tijuana para volar de regreso a la Ciudad de México y decidió no hablar con el gobernador electo. Además, que es un gobernador muy cercano a él. Yo creo que por eso no ha querido confrontarlo. Por una parte muy emocional de Andrés Manuel. Es el que lo llevó al Juego de Estrellas, es el que lo ha apoyado en este tipo de debilidades que tiene. Si el presidente no puede enfrentar a un señor porque lo llevó al Juego de Estrellas, estamos perdidos. O sea, yo estoy de acuerdo. Si el presidente no puede enfrentarse a ese señor porque lo llevó, yo lo que creo. Bueno, esa es una hipótesis también. Por eso, yo sé, pero imagínate, sería una hipótesis terrible para el presidente. ¿No es un poco extraño que estemos hablando aquí de la influencia del presidente y asumiendo que este país no tiene ya instituciones? Por eso, es que eso es lo que es a lo donde yo quería ir. Que a mí me parece cuando dice Leo, pues que el presidente le habla a su amigo. Afortunadamente no dependemos de eso. Esto es una ilegalidad y esta es una inconstitucionalidad absoluta. Y de lo que dependemos no solamente es del presidente, que además ayer recordó muy bien que quienes votaron en el Congreso no fueron los de Morena, fue el PAN, porque ellos tienen esa lógica. Me parece muy importante que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia, el PAN que de lo Baja tire. California. Así es, el PAN de Baja California. No es el resto del y nada PAN. más decía, es que es increíble, no hay ninguna explicación, hay una sola. Este señor se quiere quedar 5 años y su persistencia y consistencia y su ambición para quedarse 5 años, bueno, eso nos ha dejado la prueba increíble de lo que quiere hacer a costa de la Constitución, con argumentos como el de Jacob Polewski, que son increíbles de una líder de un partido, decir, es que salen muy caras y es muy seguido esto de las elecciones. No puede ser. La Corte, si lo publican el viernes, la Corte llegará a la Suprema Corte de Justicia y no creo que esté en la duda de nadie cuál va a ser la decisión de la Corte. La decisión va a decir, esto es inconstitucional porque en ningún lugar... Tienen que ser 8 votos sí, y hay 10 ministros. Pero bueno, Los si no hay un solo por una argumento, razón, como dicen ustedes acá, pues... Perdón, ni en el fútbol ni en ningún lado las reglas se fijan antes del partido y no se cambian después. Eso que pasó rozando el poste fue gol porque ya lo movimos y ya la portería es más amplia. 8 votos. Bueno, yo confío en que la Suprema Corte de Justicia, bueno, yo también confío. Confío en que este caso es de una evidencia tal. Se necesitan 8 votos de 10 porque nada más tenemos 10 ministros. ¿Y quiénes son los 2 ministros que van a votar en contra? ¿Cómo llegamos a esta situación en donde estamos apostando a que la Suprema Corte de Justicia sea el último dique de esto? Yo regreso al tema. Porque una legislatura estatal pasó una ley. Bueno, sí. Afortunadamente. Que se cree inconstitucional, pues así sucede. Así sucede. Y qué bien que tengamos Suprema Corte. Frente a un abuso de poder. En donde aquí la pregunta que nos hacemos mucho es cuál es el papel del presidente de la República en esto. Yo creo que ha sido ambiguo. Yo creo que lo dejó jugar para ver si funcionaba. Está midiéndole el agua a los camotes, ve que tantos no, a veces se separa, a veces se ¿Cuándo regresa. se ha acercado? Bueno, Denise, ¿cuándo lo haga? A ver, yo sí creo, ustedes dicen, está siendo respetuoso las instituciones, pero esto también es política. Yo no dije eso. Bueno, permíteme, esto también es política. Quien puso al candidato Jaime Bonilla en la boleta de Morena fue Andrés Manuel López Obrador. Quien le puede parar con una llamada a todo este asunto es Andrés Manuel López Obrador. Pero ya ahora no es un país de una llamada del presidente. A ver, ya no sé. Táchame de ingenua. Si quieres, táchame de ingenua. Perdón, qué ingenuo. Sí, táchame de ingenua. A ver, ¿qué no canceló una mina en Baja California Sur? Nada más porque llegó y dijo, estaba bajo litigio la mina. No y dijo, canceló. Esta mina se cancela. No canceló el Metrobús en la laguna con una mano alzada. Ese presidente que hemos dicho que ha concentrado el poder de una manera como hace mucho no hemos visto, no le puede llamar a su candidato, su amigo y decirle, respeta la ley. Párale, esto no nos conviene porque también está esa otra parte. No nos conviene políticamente porque tu imagen, Jaime, queda muy mal. Y mi pareciera imagen. Que en Baja California no tanto, ¿eh? No, bueno, según las Parece en Baja California. Bueno, rapidísimo, sin duda, nada más
rapidísimo una cosa. Yo lo único que digo es que no es una mala noticia que también tengamos instituciones, perdóname. No es una mala noticia. René, No, hombre. Yo creo que René veo que va a serenar la mesa. Y por cierto, A ver, deja que hable René. Deja que hable René. Perdón. Yo creo que este capítulo va a pasar como el golpe de Bonilla y su pandilla. Es decir, desde el 17 de octubre del 2014, estaba claramente establecido que quienes compitieran en la elección de este año permanecerían en el poder solo 2 años. No había duda. La duda sobreviene cuando, porque se dice que hay un soborno a los diputados de la anterior legislatura, Así es. nos enteramos que cambian la ley. Bonilla no puede decir que él se inscribió a una primaria de 6 años y que después ya le dijeron que era Por eso se retiró, se excusó Martínez Ahora, Veloz. A mí sí me resulta lamentable la ambigüedad, ahí coincido con Leo, del presidente de la República. Uno no quiere la intervención presidencial en la soberanía de un Estado, pero uno sí quiere el pronunciamiento de un político comprometido con la democracia. Y con la ley o el Estado de Derecho. Pero decir que hay una controversia y que como hay Estado de Derecho, esta se va a resolver, verdaderamente yo digo, no hay controversia. El derecho estaba establecido y es lamentable que en esa medida el presidente no se deslinde categóricamente de un golpista. El señor es un golpista. Y su equipo, sobre todo en el ramo político, es de auténticos plomeros. ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese equipo? Pues nada más Amador Lozano como proyectado secretario, Rodríguez Lozano Pero platica como los proyectado, antecedentes. como proyectado secretario de gobierno. Y es lamentable que un Estado que dio 2 pasos fundamentales hacia la democracia, como fue, por un lado, inaugurar la alternancia en el poder y por el otro, incorporar la fotografía en la credencial de elector, hoy esté dando pasos para atrás bajo la tolerancia de su propio partido e incluso de un subsecretario de Gobernación, como lo es Ricardo Peralta, que no veía problema en que se prolongara el mandato de 2 a 5 años. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién puso al golpista? ¿Quién apoyó políticamente a este golpista? ¿De dónde salió Jaime Bonilla? ¿Quién fue su principal De apoyador? Chulavista salió. Bueno, a ver. De Chulavista. A ver, ¿se Director del puede Sistema de Agua explicar de la Chulavista. carrera de Jaime Bonilla sin el apoyo de Andrés Manuel López Obrador? No se puede. No se puede. A ver, ¿Saben qué me da a mí mucha tristeza? Ustedes saben que para mí Baja California es mi segunda casa. Me da mucha tristeza porque me podrá gustar o no gustar Bonilla, pero obtuvo un triunfo muy importante, un mandato muy importante de la población de Baja California después del pésimo gobierno de Francisco Vega y ya con un cansancio de la población por todos los gobiernos panistas, pero sobre todo un pésimo gobierno de Kiko Vega. Y el problema es que en lugar de dedicarse a prepararse para gobernar impecablemente durante 2 años, ha perdido todo su capital político y ha pasado todo su tiempo tratando de modificar la ley post facto. Y ahí- Es una ahí- tristeza. déjame que te haga una pregunta en torno a esto, no sobre esto. Y es, ¿y por qué crees que se animó tanto la mesa aquí? ¿Por qué este tema que yo cuando entré al tema me parecía casi Sí, poco vamos todos atractivo? tan de ¿Por qué acuerdo. lo ves Bueno, tan creo- intensamente debatido? Creo que tiene 2 elementos muy fuertes. Primero, porque coincido plenamente con René que estamos frente a un golpista. Y porque evidentemente la atención no solo de Baja California, sino del país está puesta en cómo reacciona también este gobierno frente a un acto que muchos interpretan simplemente como una prueba. Y tienen razón en verlo así. Es decir, ¿se va a permitir que un golpista se salga con la suya? Si eso es así, entonces por supuesto que todos tenemos que prendernos como aquí porque la democracia está realmente en peligro. Y es un Entonces, cínico. claro. Sí. Entonces, ¿qué es? Digamos, podemos discutir, pero en el fondo hay un acuerdo y esa es la intensidad, que es hay un intento golpista, hay un intento antidemocrático, hay un cinismo muy angustiante. La verdad, yo cada vez que oigo a ese señor diciendo ya supérenlo, ganamos, y luego además decir, imitando al presidente, ríndanse, los tenemos rodeados, nada más que el presidente se lo dijo al crimen organizado, este señor se lo está diciendo a los demócratas. Es de un cinismo, Paul,
que a mí sí me parece que podemos discutir. O sea, aquí en el fondo lo que está la discusión es efectivamente el presidente lo pone, efectivamente su partido lo respalda, un partido que tiene una dirigente que no tiene nada, no sabe nada de la democracia al decir que para qué tenemos tantas elecciones. O sea, eso ya es el grado cero, ¿no?, de la democracia. Y después, pues sí, el presidente lo puede tener. Yo lo que quería simplemente enfatizar es que me congratulo de la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yo creo que de para la el proceso existencia del democrático instituto. es mucho mejor que no lo detenga el presidente que Y se que lo resuelva en la detenga, Corte. exacto. Porque el Para otro el es casuístico proceso. y es A mí me da Entiendo gusto. que la va a parar la Es que yo Corte. estoy segura de yo no eso. tengo la menor duda. La A ver, menor duda. A ver, La menor concluyes tú duda. la discusión. Concluyo la discusión. No, nada más Aprovecha esta oportunidad. 10-0, Y totalmente de acuerdo con eso. Es decir, me queda muy claro el mensaje político, es evidente, me queda muy claro que ha habido, digamos, una ambigüedad en el posicionamiento, que además es una ambigüedad muy peligrosa del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, etcétera. Pero yo sí sigo pensando que si esto se resuelve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una buena noticia. Yo prefiero que las cosas se resuelvan en la Suprema Corte y no se resuelva solamente por una llamada del presidente de la República, asumiendo que una llamada del presidente de la República es muy importante. Y ahí nada más, y eso tal vez será para otro momento, Sergio, pero creo que sería interesante también el pulso de la gente en Baja California. Me llama la atención, no sé si porque ya están tan cansados de todo este debate, pero sí me llama un poco la atención que no ha habido más enojo en la calle. Sí, no, más bien los datos apuntan pero a ver, hay otro dato. 1.8% fueron a votar. 1.9%, 1.98%, 1.9% fueron a votar. Ahora, yo no en la consulta. en la consulta, Fueron a una Pero al consulta margen de la totalmente consulta, Bonilla, los datos que conocemos datos de que encuestas hay, es que sigue siendo muy popular. lo que yo percibo en Baja California es ya que quieren Jaime pasar el Bonilla es muy popular. No hay duda. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Bueno, pues esta semana hubo revelaciones periodísticas importantes sobre Pemex, que en realidad no creo que revelen tantas cosas nuevas, pero de alguna manera lo documentan, grabaciones de un grupo de espías contratados por una empresa mexicana que al final de cuentas en comidas, en conversaciones con funcionarios de Pemex, los llevan a decir que pues hay corrupción en Pemex esencialmente. Y esto coincide además con lo que está pasando en este momento, que es la renuncia al sindicato de Romero Deschamps. ¿Qué está pasando en Pemex y a dónde va? Pues mira, yo creo que el tema de las grabaciones, efectivamente, nos enteramos de que hay corrupción en Pemex. ¡Wow! ¡Qué revelación, hombre! Desde que yo tengo memoria sabemos que Pemex hay una gran corrupción. Nos enteramos que en el sexenio pasado hubo corrupción en Pemex. ¡Wow! ¡Qué revelación el sexenio pasado! Que se percibe como uno de los más corruptos de la historia, hubo corrupción. Yo cuando escuché esas grabaciones dije, pues, business as usual, ¿no? O sea, nada nuevo. Pero sí creo que valía la pena enfatizar algo, Leopoldo, y es este regodeo que se escucha en la grabación, esta cosa de carcajearse, chistes, faroleos, etcétera, de los involucrados. O sea, hay una parte ya de falta de pudor, de vergüenza de los corruptos diciendo está este sistema hecho para corromperse, los hijos de los funcionarios tienen empresas, hay que permear hacia abajo, no mucho, no le metes mucho, ¿no? En fin, esa parte me parece penosa y hasta vomitiva, yo diría, de escuchar ese regodeo con el que algunos funcionarios de Pemex yo creo que hasta presumen y exageran, me atrevería a decir, farolean en el tema de la corrupción, a lo que hemos llegado. Y yo diría, no por nada Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República, porque es una de sus agendas. ¿Conectas de alguna manera a esto la renuncia de Romero Deschamps o va por otra cuerda? No, yo creo que va por otro camino, pero yo creo que aquí el presidente sí tiene un mandato muy importante que cumplir y es limpiar la corrupción comenzando con Pemex. Denis. Mira, yo creo que sabíamos que había corrupción en Pemex. A mí sí realmente los descubrimientos de los últimos meses me han sorprendido.
por la gravedad, y pondría yo desde luego Fertinal, agronitrogenados, es decir, esta compra, por ejemplo, de empresas Odebrecht que no sirven para nada, es decir, la utilización de Pemex descaradamente como una caja chica para enriquecerse, pero también para Caja hacer grande. múltiples otras cosas, una cajota, Sí, ¿no? caja grande, más bien. Y pues funcionando de esta manera. Entonces, digamos que me parece simplemente la última gotita que se le agrega a lo que hemos estado averiguando. Y lo que me parece interesante para retomarlo de las conversaciones es, estos señores se presentan como empresarios de Medio Oriente que vienen como a salvar a oro negro, ¿no? Y creo que es importante porque efectivamente retrata a quienes se sientan a platicar con ellos y los retrata de una manera que no sé cómo le van a hacer. A los funcionarios de Pemex. A ellos, a los funcionarios. ¿Cómo vives después de esto? Porque los retrata y entre lo que dicen hay, ¿verdad? ¿No? Sobre la corrupción. Seguramente. Hay intereses personales muy grandes, porque ellos ¿qué están viendo? A unos ricos. Sí. Y ellos están ya imaginándose su tajada. Están vendiendo. Y se están vendiendo. Claro, claro. Y esa mezcla es verdaderamente impresionante porque efectivamente hay algo de cierto, hay algo de lo que presumen y se revelan sus intereses. Lo que nos dice en concreto esto es la confirmación, que la teníamos por los casos anteriores, de una utilización de una empresa tan importante como Pemex para en realidad ser una caja gigantesca que servía para efectos personales de enriquecimiento, pero eso era lo de menos. Servía para hacer lo que el gobierno quisiera y desde luego eso no se quedaba en Pemex. No puedo añadir nada a lo que todos sabemos en el sentido de que sabemos que Pemex siempre ha sido corrupto. Es una empresa estatal, una empresa poco transparente. Qué bueno que estamos viendo estas evidencias de que está ahí la corrupción, que se pueden tomar medidas. El propio presidente dijo, bueno, siempre hemos sabido que hay corrupción en Pemex. Bien, el mandato del presidente es limpiar esa corrupción. ¿Cómo se limpia la corrupción en Pemex? Esa sería mi observación en este momento. Se limpia abriendo, transparentando. Es la mejor forma de eliminar la corrupción, es transparentar, que las transacciones sean ventiladas en consejos de administración, que sean consideradas abiertamente. Esa es la única forma de hacerlo. Lo que me preocupa... Y castigando. Y castigando sin duda, eso sí, esto no se resuelve con abrazos, esto sí se resuelve con castigos. Sí veo yo una vinculación con lo que está pasando Romero de Champs. Romero de Champs ha sido una de las figuras más importantes de Pemex durante mucho tiempo. Sabemos que tiene un nivel de vida que no corresponde a los ingresos que habría tenido como líder, como trabajador sindical, como senador Lo muestra de la República. en su reloj. Y sí creo que hay presión. Nos dice el presidente que no se le han congelado las cuentas, pero de que hay investigaciones, hay investigaciones. Ahora, la solución, y yo creo que el presidente debe ser muy claro en esto, es realmente abrir Pemex. Tengo muy poco tiempo. Coincido nada más con lo que dijeron, pero yo me quedo un poco con lo que estabas diciendo ahorita, Sergio. Si aquí no pasa nada, es decir, si se sigue exhibiendo y se sigue exhibiendo y se sigue exhibiendo, dices muy bien, por esto llegó el presidente López Obrador, porque el tema de corrupción ahí está. Si no hay consecuencias reales, si no empieza a pasar algo, si no empezamos a ver castigados, si no empezamos a ver, esto va a ser aún peor. Porque entonces, en lo que pero golpea lo sabrá, ¿no es crees? el enano. ¿No crees? Pues esperemos que sí, pero me parece que esa es la parte pendiente. A ver, yo no creo que no solo es el daño que le han hecho, sino el que le pueden hacer. Hoy Riva Palacio escribe, estamos hablando de un juicio en Estados Unidos, en Brooklyn. Se está litigando allá. En la medida en que se determine o no que hubo sobornos, que hubo corrupción, se podrían caer las acciones. Y ahí ya no es lo que hicieron. ¿Las acciones? Es decir, los bonos. Los bonos. No, para que quede claro. Y en esa medida, Los bonos. creo que la situación de Pemex puede ser todavía aún más comprometida. Esta es una empresa que a lo largo de los 19 años que va del siglo, vamos escándalo tras escándalo. El Pemex Gate, Raúl Muñoz Leos, Odebrecht, agronitrogenados y ahora oro negro, cubo negro. En esa medida veo gravísimo lo que está ocurriendo y no sé si tenga la visión el gobierno federal de que no está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Estados Unidos. No es el daño solo del saqueo, sino las consecuencias que puede tener. Tú preguntaste, ¿las grabaciones aportan algo nuevo? Todo
¿Por qué? No por el contenido, sino porque forman parte de la evidencia presentada en el caso que se sigue en contra de Pemex en la Corte Sur de Distrito de Brooklyn, que nada más para el contexto es donde se llevan a cabo todos los grandes juicios federales de Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un... Ahí está, y la consecuencia es, si ese gobierno no hace un buen litigio en Brooklyn, allá, en Brooklyn, no aquí, y separa lo que es la institución de las personas, el daño que le va a hacer este país por su ignorancia, por su negligencia, por no entender las cosas, puede ser monumental. ¿Cuál es el daño? El daño es, hay corrupción, sí hay corrupción, pero no pueden establecer que la corrupción es sistémica de la institución. La corrupción tiene que ver con los individuos. Entonces, es a los individuos a los cuales se les tiene que procesar con todo lo que están diciendo ustedes y llegar hasta las últimas consecuencias individualmente. Pero si se deja esto, y es como el discurso del presidente de que Pemex ya sabemos que es una institución corrupta, nos va a pasar lo que sucedió con Petróleos de Venezuela, donde intervino, porque tiene negocios en Estados Unidos, intervino el Departamento del Tesoro, le congela cuentas, le cierra el acceso al financiamiento para futuras deudas y se descalabra completamente Pemex, como le sucedió a Petróleos de Venezuela, y se nos metieron los Estados Unidos por una puerta que nunca debimos haber abierto y que tiene que ver con esta falta de matiz entre lo que es una institución, que es lo que debe cuidarse al máximo, y lo que son los individuos. Bien, bueno, con eso damos por terminada esta emisión de Tercer Grado. Lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio. Muy buenas noches. Oye, ya...